Bien, pues vamos a compartir la palabra. Le pido por favor que vaya a Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39 habla acerca de José. José se conoce en la Biblia o en el mundo cristiano, digámoslo así, como José el soñador. Así es que en el capítulo 37 vimos cómo, o podemos ver cómo José cuando era joven, tuvo dos sueños. Sueños en donde él se veía como si fuera un principal y sus hermanos y sus padres se postraban ante él. Vio en un sueño a través de unos manojos de trigo, unos manojos de ramas que se postraban ante su manojo y vio también cómo el sol, la luna y las estrellas se postraban ante él. Estas dos cosas las vio en sueños donde Dios estaba mostrándole a José algo que iba a suceder en el futuro. Pero sus hermanos odiaron a José, sus hermanos tuvieron envidia, lo quisieron matar. Y entonces, antes de que esto sucediera, uno de sus hermanos, todos los hermanos de José eran malvados. Pero antes de que lo mataran, lo vendieron. A uno se le ocurrió venderlo a unos esclavos y los esclavos se lo llevaron a Egipto. Ahora, usted podría decir, ¿cuál es la razón por la que Dios permitió esto? Bueno, es muy importante que entendamos que Dios de alguna manera no puede operar de manera autoritaria en el mundo. Tiene que valerse a través de las personas, a través de los hombres, porque los cielos son del Señor, pero Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. En el principio tenemos que recordar que Dios le dijo al hombre y a su mujer, señorea sobre la tierra, sojuzga, gobierna. Así es que Dios entregó la autoridad y al hombre y a la mujer, y aunque el hombre y la mujer se dieron su autoridad bajo el dominio de la serpiente o del diablo, y por eso entró el pecado. Bueno, recordemos que el pecado entró por causa de que el hombre y la mujer comieron del fruto prohibido, pero esto sucedió cuando ellos obedecieron a las mentiras y a los engaños de Satanás. Y entonces la autoridad del hombre quedó subyugada a la influencia de Satanás, de la serpiente, del diablo. Y entonces Dios no podía retractarse de lo que Dios le había dado al hombre, de tal manera que Dios podía involucrarse en la vida del hombre cuando Dios llamaba al hombre, cuando Dios intentaba hacer algo por el hombre y el hombre consentía que Dios lo hiciera. Así es que en el caso de Jacob, que después su nombre fue cambiado a Israel, vemos cómo de alguna manera en la historia, recuerde que Jacob es hijo de Isaac, Isaac es hijo de Abraham, tanto Abraham como Isaac fueron hombres que siguieron al Señor, que creyeron en Dios, y Jacob sucedió lo mismo, pero Jacob fue aquel que tuvo cuatro esposas, dos hermanas y las siervas de sus hermanas que eran como concubinas, y de ahí tuvo a los hijos que después, a sus 12 hijos que después prácticamente en la mayoría de ellos se habla de que son los patriarcas o los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. José fue uno de los 12, pero precisamente no fue José uno de los patriarcas, sino los hijos de José. Pero bueno, en este caso José estaba siendo despreciado por sus hermanos y es enviado a Egipto. Pero José es uno de los personajes de la Biblia que nunca se quejó, que nunca fue negativo. Al menos no está registrado en la palabra que José fue un hombre perverso o malvado, pero sus hermanos sí. Y hay algo muy interesante en el capítulo 39, porque cuando es vendido es llevado a Egipto. Y dice la escritura, cuando José, versículo 1, fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor nuestro Dios, el Señor que hizo los cielos y la tierra, y el Señor estaba con José. El Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero. José llegó a ser un hombre próspero. Dice la escritura, José estaba en la casa de su amo el egipcio, en la casa de Potifar, y vio su amo que el Señor estaba con él. El amo, que era un incrédulo, el amo, que era alguien que seguía la cultura o la religiosidad o el paganismo egipcio, de alguna manera, dice la escritura,
que vio que el Dios mismo que hizo los cielos y la tierra, el Dios que hizo pacto con el hombre, que se conoce su nombre como yo soy el que soy, o Yahweh, o Yahvé, o Jehová, el Señor, dice la palabra que Potifar pudo interpretar, pudo identificar, pudo conocer que Dios estaba con José. Porque José estaba haciendo de una manera tan próspero que no había duda. De alguna manera, Dios manifestó su gloria en José, que el mismo Potifar supo, vio que el Señor estaba con José. Así es que no solo la Biblia dice que Dios estaba con José, sino que Potifar fue testigo. Así es que la palabra dice que Cristo mora en ti. La palabra dice, si tú eres un creyente nacido de nuevo, que tú eres una nueva creación en Cristo. La palabra del Señor nos enseña que tú y yo estamos en Cristo y somos nueva creación. En nuestro espíritu somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Sin embargo, nuestro espíritu nacido de nuevo es totalmente recreado en la justicia y santidad de la verdad. Nuestra vieja naturaleza murió, pero nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que ser transformados por el poder de la palabra. Cuando permitimos que la palabra renueve nuestros pensamientos y que el Espíritu Santo opere revelándonos la palabra, el poder de Dios causa una transformación en nuestra alma en nuestros sentidos, en nuestras decisiones, en nuestra voluntad, en nuestros sueños, en nuestras imaginaciones, en nuestros pensamientos, en nuestro cuerpo mismo. El propósito de Dios es limpiarnos con la palabra y transformarnos con la palabra hasta que Él venga por nosotros, y entonces tendremos un alma perfecta, sin posibilidad de corrupción, incorruptible, un cuerpo incorruptible y glorificado, así como hoy en día nuestro espíritu es perfecto. Nuestro espíritu ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa y nuestro espíritu es perfecto, pero nuestra alma y nuestro cuerpo no. Por eso, si nosotros nos apartamos del Señor, permitiremos que haya corrupción en el alma y corrupción en el cuerpo, porque no son perfectos, porque aún no han sido redimidos. Por eso no podemos darle vacaciones a la fe. Así es que Potifar vio que Dios estaba con José, no porque veía el Espíritu de Dios en él, sino por la manifestación, por la gloria de Dios en la vida de José. Así es que Dios nos ha llamado a ser la luz del mundo, en un mundo de tinieblas, la sal de la tierra, en un mundo que está afanado y perturbado por la maldad, pero Dios nos ha llamado a caminar en la benignidad y en la bondad de Dios. De tal manera que Dios en su diseño nos dio todas las promesas para que, así como José manifestó la gloria de Dios presencialmente, tú y yo podamos manifestar la misma gloria de Jesús. José es un tipo del Señor Jesucristo. Tú y yo, dice la Escritura, somos como Jesús es en nuestro espíritu, para que cuando permitimos que la palabra nos renueve, cuando la ponemos en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestro corazón, una y otra vez, y permanecemos en ella, el Espíritu de Dios nos la revela, se siembra la semilla en el corazón y manifiesta su fruto. Cuando el fruto manifiesta, la gloria de Jesús se manifiesta y somos transformados de gloria en gloria por la palabra del Señor, por el poder del Espíritu Santo, en la misma imagen de Jesús. De tal manera que fuimos llamados a manifestar la gloria de Cristo para que muchos vengan al conocimiento de la verdad, vengan al conocimiento de que en Cristo hay salvación y perdón de los pecados a través del simple hecho de ver la bendición, la gracia de Dios, el poder de Dios a través de nuestras vidas. No solo por la predicación, sino por la manifestación de lo que hacemos, de lo que somos en Cristo. Cuando permitimos que lo que hay en nuestro interior, en nuestro espíritu, lo que es Jesús, se manifieste en nuestras vidas y no nuestro propio yo, nuestros propios intereses. Cuando el creyente solo piensa en sí mismo, en sus propios intereses, es egoísta, es celoso de las cosas humanas, se afana, se preocupa, entonces no manifiesta a Cristo de ninguna manera, sino manifiesta su carne. Y entonces muchos no vienen a conocer a Jesús por causa de que pueden señalar a los cristianos y dicen, tú eres cristiano, te dices cristiano,
pero no sé de qué manera eres cristiano porque por fuera no pareces cristiano. Recuerdo que hay quien dice que un hombre muy famoso en la historia que se llamaba Gandhi, un hindú, fue a una iglesia cristiana entiendo que no sé si fue en Europa o en la India, con el propósito de que le enseñaran a Jesús. Gandhi conoció de alguna manera a Jesús a través de la Biblia o quería conocer a Jesús, el de la Biblia, para convertirse a Cristo. Pero cuando él fue a esa iglesia para que le enseñaran de Cristo, aquella iglesia en esa época eran racistas también. Es decir, no la palabra es racista, no la Biblia es racista, pero los hombres que promovían esa religión o esa denominación eran racistas porque eran personas quizá anglosajonas y menospreciaban a los hindúes. De tal manera que él fue rechazado porque era aparentemente era una iglesia donde no lo aceptaron por su raza o por ser hindú. Y entonces ese hombre dijo, Gandhi dijo, yo hubiera podido conocer a Jesús si no hubiera conocido a los cristianos. Y prácticamente se refería a aquellos hombres de alguna denominación que rechazaron a Gandhi por su raza, por su color de piel. Así es que esta historia nos dice que aquellos quizá profesaban creer en Jesús, pero por fuera no manifestaban nada. Así es que tú y yo fuimos llamados a manifestar la fe, a manifestar el amor, a manifestar la paz, a manifestar la gracia, más allá del poder del Espíritu Santo que pueda manifestar, que pueda presenciar, que pueda bendecir a otros con señales, prodigios y milagros. Hay cosas tan básicas como el ayudar, hay cosas tan básicas como el poder ser sensible ante las necesidades de los demás. No estoy hablando que nos vayamos por la incredulidad, no estoy hablando que nos hagamos como aquellos que no tienen esperanza, sino más bien que llevemos esperanza a aquellos que la necesitan. Dice el versículo 3, y su amo vio que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. El Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así es que si nosotros decimos que somos totalmente perdonados, necesitamos entender que hemos sido perdonados y caminar como alguien que ha sido perdonado. Si decimos que somos completamente sanados por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, tenemos que caminar en ese éxito, en esa posición de que vivimos en salud y en bienestar y que cuando la enfermedad o los síntomas llaman a la puerta, nosotros los resistimos. Y la gente sabrá que el Señor está con nosotros porque nos hace prosperar cuando la pobreza o la escasez vienen a tocar a la puerta. Podemos resistirlas y caminar en sabiduría y sembrar para recibir. Y entonces muchos entenderán y verán que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores y que el Señor está con nosotros. Pero necesitamos ser humildes para que Cristo manifieste su gloria en nosotros. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando nosotros nada más pensamos en nosotros mismos, cuando nosotros somos egoístas, cuando nosotros nos enfocamos y no abrimos nuestros sentidos, no ejercitamos nuestros sentidos a la voz del Espíritu, difícilmente vamos a poder entender que una persona está en necesidad, que una persona está en dolor y que nosotros podemos tener una palabra de alivio, de ayuda, de bendición. Cuando enfocamos en qué hacer para satisfacer nuestra carnalidad, estamos perdiendo la sensibilidad de oír la voz del Espíritu para un mundo que está lleno de necesidades. Si es que no solo fuimos llamados a predicar, no todos predican, pero todos fuimos llamados a compartir a Cristo de alguna manera o de otra. Y el poder de Dios, la bendición de Dios, la prosperidad de Dios está en ti, por lo que Cristo hizo y porque el Espíritu de Cristo mora en ti. Así es que cuando la fe empieza a operar, la manifestación de la gloria de Cristo, la prosperidad empieza a operar. La prosperidad tiene que ver con alcanzar lo más alto deseado, con manifestar el favor de Dios en todo tiempo, en todo momento, en todo lo que hagas. Bien, dice así el versículo 4, así encontró José gracia ante los ojos de Potifar y llegó a ser su siervo personal. Así es que no solo la humildad
permitió que José, que no era nada, que lo vendieron como esclavo, es decir, no había nada de qué orgullecerse, le ayudó. La humildad tiene que ver en la justicia y en la gracia de Cristo con creer en Jesús, con permitir que el Señor haga un cambio sin esfuerzo en nuestras vidas. Porque cuando nosotros nos oponemos con incredulidad, cuando nosotros nos oponemos con nuestra propia manera de pensar, entonces no hay humildad. Humildad tiene que ver con aceptar que no somos nada, con aceptar que no merecemos nada, pero que Cristo Jesús nos escogió, nos llamó y nos hizo merecedores de su gracia, de la abundancia de su gracia y de su justicia. Y que ahora en nuestro espíritu somos como Jesús es, porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo de Dios, mora en nuestros corazones, mora en nuestro interior. Así es que honramos a Jesús por lo que Él hizo y por lo que Él es en nosotros y por lo que nosotros somos en Él. Dice entonces, Potifar hizo mayordomo sobre su casa a José y entregó todo en su mano, todo lo que poseía. Así es que la humildad de José, es decir, como decíamos, José no tenía nada de qué gloriarse. Cuando nosotros desistimos de nuestras propias maneras de pensar, pero vamos a la palabra, permitimos que la palabra nos instruya en todo tiempo y nos ejercitamos en la palabra y vivimos lo que la palabra de Dios dice por la fe, entonces estamos caminando en humildad. Pero por otro lado, José fue un hombre en el cual Potifar pudo confiar. No confió de la noche a la mañana. Nadie puede confiar en una persona que no conoce de la noche a la mañana. Es un error confiar en alguien de la noche a la mañana. Para que Potifar pudiera confiar en José, tuvo que pasar un tiempo en el que se manifestó la fidelidad, la honestidad, la integridad de José, de las cosas que José hablaba, con las cosas que José hacía, con las cosas que José oía, las órdenes que le daban y cómo las ejecutaba. Es decir, hubo un proceso en la vida de José que manifestó, no solo que Potifar se diera cuenta que la prosperidad, el favor y la gracia de Dios estaba con José, sino que José manifestó integridad. Muchas veces los creyentes están caminando en el Señor y después hay momentos oportunos en donde hay una gloria manifiesta en la vida de los creyentes y después muchas veces los creyentes se echan a dormir. Creen que adquirieron la victoria y que ya no hay más que hacer y que se pueden gozar y gloriar en esa victoria. Cuando tenemos que vivir una vida de perseverancia, una vida de gloria en gloria en el Señor. O cuando alguien es puesto en una posición, o tiene un buen trabajo, o se arregla una situación con su cónyuge, con sus hijos, puede venir cierta actitud de altivez en el corazón, o falta de integridad. Y nosotros tenemos que ser diligentes, no por esfuerzo humano, sino por permitir que el Espíritu de Dios manifieste su gloria cuando nosotros nos sumergimos en la palabra y permitimos que la palabra manifieste su gloria en nuestras vidas, cuando cambiamos nuestra manera de pensar y somos transformados. Cuando lo queremos hacer con nuestras fuerzas y tratar de cumplir los mandamientos, por ejemplo, de Dios con nuestras fuerzas, no lo vamos a poder lograr y vamos a fallar y vamos a ser hallados incompetentes, inútiles. José no fue hallado inútil, José no fue hallado incompetente, José por Potifar fue hallado un hombre próspero, como que Dios estaba con él. No te preocupes por tus errores. Dios no te juzga por tus errores. Dios te ha considerado hijo suyo y ha dado su Espíritu Santo. Aunque los hombres nos juzgan por los errores, pero cuando los errores vienen de una manera espontánea, digamos así, no de una manera premeditada, como viene el pecado cuando el hombre permite la concupiscencia y después se concibe el pecado, pero si no viene premeditada, nosotros tenemos que ver cómo podemos hacer para resarcir, para restaurar esa situación y seguir permaneciendo fieles, porque nosotros no fuimos llamados en Cristo por nuestros errores o por nuestros éxitos, sino por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Dice el versículo 5, y sucedió que desde aquel tiempo lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José.
Así es que no solo José fue próspero, sino que cuando se le dio esa autoridad a José, la casa de aquel hombre fue bendecida. Así es que tú fuiste llamado a que la bendición esté contigo en todo tiempo y en todo lugar. El favor de Dios esté contigo en todo tiempo, en todo lugar. Y tienes que creer que todos a tu alrededor van a alcanzar bendición, la misma bendición, van a poder tomar de la bendición. Ahora, de la bendición que tú tienes. Ahora, no estoy hablando de que porque tú estás en una casa o tú vives en una casa por causa tuya, todos en automático son salvos. No, cada uno tiene que hacer su propia decisión y creer en Cristo. Pero sí estoy hablando que cuando un candelero es puesto en un cuarto oscuro, alumbra toda la casa. Y a eso fuiste llamado a hacer tú. Cuando la comida es insípida y se le echa una pizca de sal, entonces toda la comida toma sabor. A eso fuiste llamado tú. Así es que cuando tú estés presente en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en el medio ambiente, tú tienes que creer que el favor de Dios está contigo. Siempre Dios no te deja, el Espíritu de Dios no te abandona, siempre está contigo. La unción de Dios está contigo para que tú manifiestes su gloria y su poder, pero hay que ser diligentes, hay que ser diligentes. ¿A qué me refiero con diligentes? Que no se trata de que le des vacaciones a la fe, no se trata de que permitas que la maldad te abochorne, que la maldad te domine. Tienes que resistir la maldad, tienes que hablar la verdad en amor. Primero tienes que ser íntegro y congruente con lo que la palabra de Dios dice, antes que con los deseos de los hombres. Bien, la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo, es decir, en la casa de Potifar por causa de José. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Dice la escritura que la palabra del Señor hermosea el rostro. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103, si mal no recuerdo, que el Señor pone palabra de bendición, sacia de bien nuestra boca, de tal manera que nos hace rejuvenecer como el águila. Así es que la palabra hermosea el rostro, la palabra nos fortalece, el Espíritu de Dios nos vivifica para que nosotros en Cristo Jesús podamos ser íconos, no para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor. Y sobre todo, que aprendamos a descansar en Cristo totalmente para que otros también lo puedan hacer en nosotros. Por ejemplo, si alguien tiene un trabajo, hay veces que los jefes, los gerentes, etcétera, los dueños quizá, pueden descansar cosas en ti porque han visto cómo Dios está a tu favor, cómo has adquirido gracia para con el Señor y cómo eres una persona competente en Cristo. Aunque ellos pudieran ignorar lo que significa Cristo para ti, pero ellos pueden ver la competencia, algo sobrenatural en tu vida, de tal manera que ellos pueden despreocuparse porque confían en dejarte una responsabilidad. Ahora, las responsabilidades, como dijimos, no se adquieren de la noche a la mañana. Pudiera haber situaciones excepcionales, pero nosotros tenemos que ser congruentes con las responsabilidades que recibimos. Pero de la misma manera, así como Potifar no se preocupaba más que del pan, tú y yo no fuimos llamados a afanarnos, ni a vivir y llevar los afanes de los otros. Los padres no fueron llamados a llevar los afanes de los hijos. Sobre todo, no estoy hablando de los hijos pequeños, de los hijos que tienen sus propias familias. No, los padres fueron llamados a dar sabiduría a los hijos. Los padres fueron llamados a ser parte de la familia de los hijos, pero no a intervenir en la vida de los hijos, como los hijos tampoco deben, los hijos que ya son familia deben de intervenir de una manera perniciosa en la vida de los padres o en la vida de sus hermanos o en la vida de cualquier otro. Es decir, Dios no nos llamó a que estemos afanados, sino permitir que la paz de Cristo gobierne nuestras vidas y no tomar las responsabilidades de los otros. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios hechos, de nuestras propias familias y podemos solicitar ayuda, podemos ser beneficiados con la ayuda de los otros, pero no debemos eludir nuestra responsabilidad. Y dice la Escritura que
Aunque Potifar tenía muchos bienes, él estaba confiado en José para que los administrara correctamente. Recuerda que tú y yo fuimos llamados a ser administradores de su gracia, administradores de sus propósitos, administradores de los bienes. Todo lo que poseemos no es nuestro, es de Dios. Y un buen administrador honra al Señor con todos sus bienes. Un buen administrador no honra lo material, no honra el dinero, no ama el dinero, sino ama al Señor sobre todas las cosas. Así es que hemos visto algunas características en José. Humildad, es decir, al nosotros poder confiar en la palabra y no resistirnos a un cambio sin esfuerzo, sino permitir que los pensamientos de Dios, que la palabra del Señor persevere en nuestras vidas, renueve nuestras mentes, transformen de gloria en gloria lo que somos, nuestra alma y nuestro cuerpo sea vivificado por el poder del Espíritu de Dios para que haya un cambio sin esfuerzo. Y tenemos que prosperar en un proceso con el tiempo para ser íntegros a través de que la paz nos gobierne, a través de permanecer en la palabra, a través de permitir que un cambio sin esfuerzo opere de una manera continua. La palabra tiene que limpiarnos de una manera continua. Nosotros tenemos que desechar continuamente nuestra manera de pensar cuando ésta armoniza con las cosas o con la carne de este mundo, con las cosas de este mundo, con el afán. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar de acuerdo a la palabra, de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, de acuerdo a lo mejor de Dios. Nosotros tenemos que entender que somos nuevos en Cristo, que nuestro espíritu es perfecto y que fuimos llamados a manifestar la gloria de Cristo. Por eso 2 Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús por el Espíritu Santo cuando vemos a cara descubierta como en un espejo la gloria de Cristo. Esto es, cuando vemos a Cristo Jesús, lo que Él es y lo que hizo en nosotros y con nosotros y cómo estaba en nosotros y con nosotros a través de lo que la palabra nos enseña, en su benignidad, en su bondad, en la abundancia de su gracia y de su justicia. Vamos a seguir hablando de las historias de José y cómo nos podemos beneficiar de esta bendición, cómo nos podemos aprovechar lo que la palabra de Dios dice a través de lo que fue escrito en el Génesis, cuando vemos a José, su integridad, su humildad, porque Dios estaba con él. Estamos exaltando el poder de Dios, la gloria de Dios. ¿Cómo podemos ver a Jesús en la vida de José? No estamos exaltando la vida misma del hombre, pero la vida misma de Cristo y de la palabra del Señor en nuestras vidas y en la vida de todos aquellos que crean en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y el avance es para ti. Bendito sea tu nombre. Todo el honor y toda la gloria es tuya. En Cristo somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Dice tu palabra que somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, Señor, podemos declarar todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece.